vamos a comenzar entonces con la tutoría del día de hoy. Esta semana están viendo lo que es trigonometría, ¿ya? O sea, ecuaciones trigonométricas, identidades trigonométricas, ejercicios de aplicación en la parte de trigonometría, etc. Comenzamos entonces con nuestro momento para recordar. Luego vamos a ir por nuestro momento para conocer, para aplicar y después para retroalimentar a medida que vamos avanzando en cada ejercicio, ¿ya? ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Acorde al programa asignatura, reconocer analítica y gráficamente distintos tipos de funciones reales de una variable, en este caso de funciones trigonométricas. Momento para recordar. Yo creo que este ejercicio ya lo viste en la prueba del otro día, ¿sí? Este es el ejercicio de logaritmo, que tú me dices que lo hiciste, ¿cierto? ¿Me habías comentado antes de comenzar? Sí, sí, pues. Ya, veamos a ver si es que estaba bien. ¿Cuál era la idea de este ejercicio? La idea era resolverlo usando propiedades y aproximaciones, ¿ya? Todo partía por eso. ¿Qué fue lo que hiciste? A ver, cuéntame un poquito. ¿Cómo resolviste el ejercicio? Por ejemplo, el logaritmo de en base 2, en base 7 de 15. Se puede separar por dos logaritmos en base ¿Ya? 7 Dale nomás, ¿sí? y sería el logaritmo de 3 por, o sea, el logaritmo de 7, o sea, en base 7 de 3 ¿Ya? más logaritmo en base 7 de 5. Ah, ya. Más logaritmo en base 7 de 5. Esto salió de un paso anterior, sí, ¿cierto? Porque tiene que venir de un paso anterior. Y el paso anterior es el logaritmo en base 7 de 3 por 5. Y de ahí llegaste a eso, ¿cierto? Sí, Ya. Por la propiedad de la multiplicación que se transforma a suma. Y luego aplicaste lo que te aparecía arribita nomás, ¿cierto? Porque aquí te daban el logaritmo de 3. En el fondo aquí se omitía como la base porque no te dicen en qué base estás trabajando ahí, pues. Que era 0,48 más el logaritmo de 7, que es el 0,7. Eso de ahí igual lo sumiste así igual, ¿cierto? sí. Ya, y eso te daba 1,18. ¿Y el segundo? En el segundo lo resolví como logaritmo, entre paréntesis. Bueno, tenía un ejercicio diferente a ese. Ya, Era logaritmo o sea, 6 raíz de 5 y eso lo transformé de 2 por 3 raíz de 5. ya. Aquí igual se podía usar las propiedades porque tienes el logaritmo de una multiplicación en el numerador y abajo tienes el logaritmo de una división, ¿sí? O sea, entre el numerador y el denominador es una división. ¿Te acuerdas que una de las propiedades del logaritmo cuando yo tenía una división es lo mismo que decir la resta de esos dos? Ese de ahí menos el logaritmo de 4. Sí, Ya, y luego el 35 por el raíz de 3 es un logaritmo de una multiplicación, o sea, lo mismo que decir logaritmo de 35 más el logaritmo de raíz de 3. Eso fuiste haciendo, ¿no? sí, algo parecido. Ya, y esto menos el logaritmo de 4. Y el logaritmo de 35 es lo mismo que 7 por 5, ¿cierto? Sí. Ya, esto es igual al logaritmo de 7 por 5. Y más esto de aquí. Ahí. Y esta partecita de aquí la podemos separar en el logaritmo de 7 más el logaritmo de 5. Y ahora ya es netamente reemplazar por los valores que te daban en la tablita nomás. Este llegaba, me parece que era como 1,19, Sí, pero el logaritmo de 4 hay que 0,85. separarlo.
¿Cuál logaritmo de 4? Ah, porque es de 2 y 2. Ah, ya, tienes toda la razón, no me había fijado en la tablita, ahora lo iba a mirar. Sí, este es que 2 por 2, ahí. Y esto es lo mismo que el logaritmo de 2. Vamos a ponerle aquí un corchete. Más el logaritmo de 2. Ahí. Ya, entonces aquí tengo el logaritmo de 5, que era 0,7. Más el logaritmo de el raíz de 3, lo podemos transformar en el raíz, es lo mismo que un medio, ¿cierto? Por lo tanto, el un medio lo puedo pasar adelante. Un medio de el logaritmo de más un medio ¿sí? Por el logaritmo de 3. Y acá menos el logaritmo de 2, que sería el 0,3 más 0,3, ahí. Y ahora sí. Hasta ahí ibas, ¿cómo lo tenías así? ¿Parecía? Sí, pareció. Ya. Déjame copiar esto de acá. Más acá. 0,85 más 0,7. Y aquí había un más. Ahí sí, para poder eliminar eso. Ya. Entonces, aquí el logaritmo de 3 era 0,48 por 0,48. Ya, y según esto daría 0,85 más 0,7 más el 0,5, que es lo mismo que un medio, por 0,48 menos 0,6. Y eso me da 1,19. ¿Sí? ¿Te dio eso? Se me acordaba del 1,19. No me dio eso porque era diferente el ejercicio. Ya, Lo es igual. ya, ok. Pero el procedimiento era el mismo, po. Lo que te cambiaron los numeritos. Sí. Ya, ok. Vámonos entonces a lo que están viendo esta semana. Momento para conocer. Lo que has visto, trigonometría, ¿la viste en el liceo? ¿Te suena? La vimos en física este año. O sea, Ay, en fundamento de física. ya, trigonometría. Es importante porque se usa en varias partes. Tenemos entonces, lo importante es entender la trigonometría. Más que aprenderse las fórmulas como de memoria, tienes que entenderlas porque a veces te cambian el ángulo de lado y uno está tan metido como que el seno de alfa es esta de aquí y resulta que no. Que el seno de alfa es este por este y te cambian el ángulo y como que quedan todos perdidos. ¿Ya? En el fondo, las razones trigonométricas son 3 y las razones trigonométricas inversas son 3 más, y de ahí salen las 6, ¿ya? Por ejemplo, tenemos las más conocidas, que son seno, coseno y tangente. Y las inversas, la inversa de seno es la cotangente, la inversa de coseno es la secante, y la inversa de tangente es la cosecante. Perdón, es la cotangente. Las dije todas al revés. De nuevo. La, la inversa de seno es cosecante. La inversa de coseno es secante. Y la inversa de tangente es cotangente. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con la inversa? Que si yo tengo la tangente, la inversa sería el 1 partido en la tangente, me da la cotangente. A eso me refiero con la función trigonométrica inversa. Y es lo mismo que te aparece en la calculadora. Si tú te vas a tu calculadora científica, te aparecen las teclas básicas, que serían seno, coseno y tangente, ¿sí? Y arribita te aparece un seno a la menos 1, un coseno a la menos 1 y una tangente a la menos 1. Esas son las funciones trigonométricas inversas. O sea, cuando tú dices el seno a la menos 1, estás hablando de la cosecante a la menos 1, o cosecante, mejor dicho. Cuando dices coseno a la menos 1, estás hablando de la secante. Y cuando dices tangente a la menos 1, estás hablando de la cotangente, ¿ya? Para que lo tengas presente. Ahora, según estas razones trigonométricas, ¿las utilizamos dónde? Las utilizamos en triángulos de tipo rectángulo, o sea, con un ángulo de 90 grados, ¿ya?
En el caso de este triángulo rectángulo, el ángulo alfa está en esta parte. Si yo quiero saber el seno de este ángulo, ¿sería qué cosa? Sería el cateto opuesto que vale A partido por la hipotenusa que vale C, o sea, A sobre C. ¿Ya? A sobre C. Vamos a dibujar aquí. En este caso, de alfa va a ser A sobre C. Si estamos hablando de el coseno, siempre va a ser el adyacente. El adyacente al ángulo es este. Cateto adyacente partido por hipotenusa. ¿A qué nos referimos con adyacente? Que topa el ángulo, ¿ya? Cuando estoy hablando de algo adyacente es algo contiguo. O sea, en este caso está tocando al ángulo alfa. ¿Y cuál sería? Sería B sobre C, sobre la hipotenusa. Cateto adyacente por la hipotenusa. Cuando hablo de la tangente es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Ahora, si yo te cambio el ángulo y te pongo el ángulo acá arriba, por ejemplo este de aquí, el beta, tienes que acordarte que el seno de beta siempre va a ser opuesto partido por hipotenusa, o sea, el B sobre C. ¿Te fijas que cambió la letrita? Ya no es A sobre C, sino que sería B sobre C en el caso de que yo cambie el ángulo de posición. El coseno de beta va a ser el adyacente, que sería A partido en C. Y la tangente va a ser el opuesto, que sería el B sobre el adyacente, que es A. Ahora, si yo me voy a la cotangente, recuerda que la cotangente es la inversa de la tangente. ¿Sería qué cosa? Tengo que dar vuelta a esta función porque es la inversa. Eso quiere decir que ahora tengo el cateto adyacente partido por el opuesto. Recuerda que la secante es la opuesta del coseno, por lo tanto es invertir esta función. O sea, la hipotenusa pasa arriba y el cateto adyacente abajo. Y la cosecante es la opuesta del seno, por lo tanto se invierte también. O sea, me quedaría hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿ya? Esas son como las 6 razones trigonométricas. 3 principales y las otras son inversas. Recuerda que la inversa de esta es esa, la inversa de esta es esta de aquí y la inversa de aquí es esta de acá. Ahí está cada una con su respectiva función inversa. Luego de eso, las razones trigonométricas, tanto seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, se representan en el plano cartesiano, ¿ya? Cuando yo hablo del plano cartesiano, estoy hablando del plano en 2 dimensiones, o sea, me estoy refiriendo a los 4 cuadrantes. Aquí te presentan los ángulos en radianes, ¿ya? Los ángulos se pueden presentar en radianes o te lo pueden presentar en sexagesimales, que son los conocidos grados que nosotros utilizamos, o sea, de 0 hasta 360 grados, y en radianes sería desde 0 hasta 2pi. Esto de aquí son los ángulos, estos de acá arribita. El 0, el pi sextos, el pi cuarto, el pi tercio, pi medio, pi, 3pi medio. Esto sería 30, 45, 60, 90, 180. Este 3pi medio viene de el 90, por lo tanto, este son 270 grados, ¿ya? Y te están diciendo cuánto vale la razón trigonométrica del seno de alfa en cada uno de estos ángulos. Por ejemplo, el seno de alfa de 0 es 0. El seno de pi sextos es 1/2. El seno de pi cuartos es raíz de 2/2. El seno de pi tercios es raíz de 3/2 y así sucesivamente, ¿ya? ¿Por qué es importante esta tablita de aquí? Esta tablita se utiliza cuando yo quiero resolver ecuaciones trigonométricas y cuando me piden que resuelva manualmente como funciones trigonométricas, ¿ya? O expresiones trigonométricas, como sacarlas manualmente. Lo mismo que hiciste en el recordatorio de utilizar las propiedades del logaritmo para llegar al resultado sin meter los dedos a la calculadora, esto te sirve para eso, para obtener también razones trigonométricas, etcétera, sin meter los dedos a la calculadora. Así que esta tablita es importante. Una vez que vayamos aplicando los ejercicios te vas a dar cuenta que sirve. Esta otra tablita de aquí te dice que esta tablita igual se utiliza para las ecuaciones trigonométricas. Te dice que el seno se comporta de forma positiva en el primero y en el segundo cuadrante. Y en el tercero y en el cuarto es negativo.
El coseno, por su parte, es positivo en el primero y en el cuarto cuadrante, y en el 2 y el 3 es negativo. Y así con cada una de las razones trigonométricas, ¿ya? Ahora, déjame hacer aquí, voy a colocar una diapo nueva y vamos a hacer un plano cartesiano para enseñarte algo. Tenemos acá ya, creo que está centrado. Este es el plano cartesiano y tengo ese círculo que va a representar a una esfera de radio 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros sabemos los grados, ¿cierto? Si es que ya los viste en física. Aquí tengo 0 grados, arriba tú sabes que hay 90 grados, aquí 90, después tengo los 180 grados acá en esta parte, 180, y luego tengo abajito los 270, aquí 270, y finalmente tengo acá los 360, cuando ya doy una vuelta entera. Si esto de acá lo represento como radianes, esto estamos hablando de grados, o sea, el primer cuadrante va desde 0 hasta 90 grados. El segundo cuadrante va desde 90 hasta 180. El tercer cuadrante va de 180 a 270 y el cuarto cuadrante va desde los 270 hasta los 360 grados. Si yo quiero pasar eso ahora a radianes, vamos a empezar. Bueno, aquí estos 0 grados equivalen a 0 radianes, así que no hay mucho que hacer ahí. 0 radianes. Ahora, estos 90 de acá equivalen ¿a qué? Equivalen a pi medios en radianes. Aquí tenemos el pi, tengo el signo pi, pi medios, ¿ya? Por lo tanto, este de acá sería pi. De aquí es pi. ¿Por qué este de acá es pi? Porque si te fijas tengo la suma de pi medios, que sería un cuarto más un cuarto, o sea, más pi medios. Ahí. Si yo sumo pi medio más pi medio, recuerda que un cuarto vale pi medios, ¿qué me daría aquí? Mínimo común múltiplo es el mismo, así que lo mantengo y arriba uso pi más pi, que me daría 2pi, ¿cierto? Y si yo elimino el 2 de arriba con el 2 de abajo, simplemente me queda un pi. De ahí sale el valor de pi, ¿ya? Lo mismo con acá. En el fondo acá yo tendría que sumar, puedo sumar pi medio más pi medio más pi medio, aquí. 3 veces pi medio. Porque son 3/4 de la esfera, ¿sí? Si yo hago la suma de eso, de ahí me quedaría 3 pi medios. Por lo tanto, 270 grados equivalen a 3 pi medios. ¿Y qué pasa con el último de acá, con el 360? O sea, es 4/4. Por lo tanto, aquí le puse un pi tercio, este es un pi medio. Aquí, pi medios. Por lo tanto, este de aquí es lo mismo que yo le agregara entonces otro cuarto de la esfera, otro pi medios. Si yo sumo los 4, me va a quedar 4 pi medios ahí, y al simplificarlo, esto me quedaría igual a 2pi. De ahí aparece el 2pi. Te fijas que cada cuarto de la esfera vale pi medios, y de ahí van apareciendo entonces el 180, el 270 y el 2pi. Ahora, esta esfera de acá, la semiesfera vale 180 grados, ¿ya? ¿Qué pasa si yo el 180 lo divido en 3? Vamos a colocar aquí. Si yo el 180 lo divido en 3, me quedaría ¿qué cosa? 60, ¿cierto? O sea, 60 grados.
Eso quiere decir que lo voy a dividir en 3. Vamos a hacer las líneas. Esto lo vamos a traer al frente. Quiero la línea. La línea es verde, una de las dos. Sí, es verde. Por eso. Ya, ahí tengo entonces el 180 lo vamos a dividir en 3 partes igual. A eso se refiere con 3. ¿Ya? Bueno, acuérdate que igual aquí estoy al ojo, así que muy iguales no me van a quedar. Ya, pero esta parte de aquí es igual a la de acá, ¿cierto? Y es igual a este pedacito de acá. Dividí el 180 en 3. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué va a implicar eso? El 180, ¿cuánto vale pi en radianes? ¿Cierto? El 180 vale pi. Por lo tanto, si yo el pi lo divido en 3, me dan los 60 grados. ¿Ya? Esa es la relación. Pi tercios es igual a 60. ¿Cuánto vale este pedacito de acá? 2 pi tercios, porque son 2 tercios del total. 2 tercios, ¿sí? Esto te lo voy a poner en otro color, la línea del eje, para que se distingan con los cortes que voy a ir haciendo. Tengo el eje X y el eje, perdón, al revés, el eje Y y el eje X. Ahí, ya. Entonces, este de aquí vale pi tercio, 2 pi tercio, esto puede seguir hacia abajo, ¿ya? En el fondo hago esto mejor. Esta línea se extiende para acá y esta línea también se extiende para acá. Ahí me marca como ahí me marca justito los puntos, no había cachado. Perfecto. Ahí. Entonces este no está centrado. Ahí sí. Ya. Se extendió. ¿Sí? ¿Te fijaste que se extendió? Por lo tanto, tengo pi tercio, 2 pi tercio, aquí serían 3 pi tercio, por lo tanto acá abajito tendría 4 pi tercio. Este de aquí serían los 4 pi tercios y así sucesivamente, ¿sí? Hasta dar la vuelta. Sería 5 pi tercios, etc. Este de aquí vale 120 entonces, este de aquí vale 180, 180, este de aquí vale 210, etc. ¿Ya? Ahí tengo entonces esos. Ahora, ¿qué pasa si yo el 180 lo divido en 6? Si yo el 180 lo divido en 6, ¿cuánto me da? 30. 30. Ya. Entonces, ahora en vez de dividir esto en 3, tengo que hacerle otra división más. O sea, tengo que colocarlo ahí. Ya, entonces aquí tendría 1, 2, 3. Me falta el otro lado. Ya, en 6. Entonces aquí tengo... Ah, sí, porque esta línea de aquí me representa el 45, no me representa al otro. Justo a los puntitos me marca 45 grados. Lo mismo con este. Ahí. Ya. Entonces aquí tengo ¿cuántos cortes en 180? Son 6, ¿cierto? Por lo tanto, eso significa que este de aquí sería 60. Voy a colocar este más arribita. Pi medios. 60. Por lo tanto, este de aquí representa pi sexto, porque lo estoy dividiendo en el 180, lo divido en 6 y esto vale 30. ¿Ya? Si me voy en cuanto a pi sextos, este de aquí sería 2 pi sextos, que es lo mismo que pi tercio. Si me voy con 30 grados más, este de aquí sería 3 pi sextos. ¿Ya?
Si me voy con 30 grados más, este de aquí sería 4 pi sextos, y así sucesivamente, que si lo simplificas es lo mismo que los 2 pi tercios, es lo mismo. 120, 60, etcétera. ¿Sí? Me interesa que vayas entendiendo la lógica. Si el 180 está dividido en 3, entonces cada tercio es un pi tercios. Si el 180 está dividido en 6, cada sextos son 30 grados. Y así se van dando la vuelta completa. Y la mitad, que era la otra línea que me faltaba, pertenece a los 45 grados. Acá. Esa de ahí sí es la que representa los 45 grados. Justo la que da la línea del medio, esa. En morado lo voy a colocar. Y si fueran ahí los 45 grados, entonces, significa que tú el 180 lo partiste en cuántas partes? Para que te dé los 45 grados, es la que está moradito. En 4. En 4. Entonces el 180 está partido en 4, por lo tanto me da los 45. O sea, ¿cuántos serían los radianes en 45 grados? Pi dividido en 4. Pi dividido en 4. Súper bien. ¿Entendiste la lógica? ¿Ya? Pi dividido en 4. Entonces, de ahí salen los 45 grados. Y lo otro es que, bueno, si avanzaste al otro 45 serían 2 pi cuartos. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Cada 45 grados aquí tienes 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, 4 pi cuartos, 5 pi cuartos, 6 pi cuartos, 7 pi cuartos, 8 pi cuartos. Y así. Entonces tienen representaciones los diferentes ángulos, tanto en grados como en radianes. Es importante saber a qué se refiere cada uno de estos porque en las ecuaciones las ocupas mucho, ¿ya? Pero ahí está como el circulito para que te vayas aprendiendo y viendo la conversión. En el fondo, esto que te pusieron aquí, esto de aquí pertenece después, hay que hacer la asociación con el seno, coseno, etcétera. Ya. Identidades trigonométricas. Estas son algunas identidades trigonométricas, las más usadas, ¿ya? De la definición de razones trigonométricas se deducen entonces las siguientes identidades fundamentales. Y aquí hay algunas. Por ejemplo, que el seno de alfa por la cosecante de alfa es igual a 1. Y es obvio, porque recuerda que la cosecante es la inversa del seno. Entonces, si yo multiplico seno por 1 partido en seno, se me va el seno de arriba con el seno de abajo y me queda 1, ¿ya? Lo mismo acá. El coseno por la secante es la inversa significa que esto vale 1 partido por coseno, o sea, coseno multiplicado por 1 partido en coseno, se me va los cosenos y queda 1, ¿ya? O sea, son como cosas obvias. Esta identidad trigonométrica es importante, el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1, ¿ya? Estas son otras, que yo tengo que el seno de A más B, de dos ángulos que se están sumando, me quedaría esto de aquí. El coseno de A más B me queda esto de aquí, la tangente de A más beta me queda esto, 1 más la cotangente al cuadrado de alfa me da la cosecante al cuadrado de alfa y la tangente al cuadrado de alfa más 1 es igual a la secante al cuadrado de alfa. Esto, fórmulas, netamente fórmulas, así que un formulario ahí hay que armar para después comenzar a ocupar. Otra cosa que se utiliza es el teorema del seno y del coseno. Ahora, ¿cuándo se utiliza el teorema del seno y del coseno? Esto se utiliza más para ejercicios de aplicación, cuando te dan un texto y tú tienes que ir armando en el fondo el triángulo, etc. Lo otro, el teorema del seno y del coseno funcionan para triángulos que no sean de tipo rectángulos, ¿ya? Porque para las identidades trigonométricas tiene que cumplirse sí o sí que sea un triángulo rectángulo. ¿Y qué pasa si no es un triángulo rectángulo, si es un triángulo de otro tipo? Entonces tú puedes ocupar las que yo te digo, teorema del seno y del coseno. Este es el teorema del seno. El teorema del seno dice que A dividido en el seno de alfa es igual a B dividido en el seno de beta, y esto es igual a C dividido en el seno de gamma, de cualquier triángulo por si acaso, ¿ya? Cualquier triángulo que te coloquen entonces cumple con esas condiciones. Y aquí yo puse unos tips. Este teorema del seno es utilizado para resolver problemas cuando se conocen dos ángulos del triángulo y un lado opuesto a uno de ellos, o sea, cuando tengo la forma ángulo, ángulo, lado, ¿ya? Voy a colocar aquí un triángulo cualquiera.
¿Ya? Ahí entonces no tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a colocar los lados. Vamos a decir que este es A, B y C. Y los ángulos siempre van a ser como opuestos a los lados. Eso quiere decir que voy a tener... Se me quedó atrapado dentro. Ya. El ángulo alfa entonces va a ser opuesto al lado A. Entonces el ángulo alfa iría aquí. El ángulo beta es opuesto al lado B. O sea, el lado beta, el ángulo beta iría ahí. Y el gamma es opuesto a C. Por lo tanto, el valor de C o de gamma tendría que ir ahí. Ya. Lo borré. Ahí. Entonces, según esto, basta que yo cumpla esto, mira. Puedo utilizar este teorema cuando tú tienes un ángulo, ángulo y un lado. ¿Ya? En el fondo aquí se utilizan solo dos. Puedes utilizar esas dos, o estas dos, o los dos extremos. ¿Ya? Esos son como los casos que puedes utilizar. Entonces pueden ser... Puedes utilizar esas dos, o pueden ser esas dos, o pueden ser las dos del extremo. ¿Ya? En el fondo, como si te fijas, esta ecuación tiene que tener una incógnita. O sea, puedo tener dos ángulos y un lado, o puedo tener dos lados y un ángulo. Esa es como la concientización de este teorema. Pero ¿bajo qué parámetros? Que te den ángulo, ángulo, lado, en este orden. O sea, ángulo, ángulo, lado. Te pueden dar el ángulo beta, el ángulo alfa y el lado B. En ese orden. O te pueden dar el ángulo, el gamma, te pueden dar el beta y el lado C. Este es el orden que se cumple para utilizar el teorema del seno. Y también se puede utilizar este teorema del seno cuando yo conozco dos lados y un ángulo. Dos lados y un ángulo en ese orden. O sea, lado A, lado C y ángulo alfa. En ese orden. Lado, lado, ángulo. O puede ser lado, lado, ángulo. Así. Y el teorema del coseno se utiliza bajo qué cosas? Cuando tengo el mismo triángulo, pero me dan los tres lados, ¿ya? Si me dan el lado ABC, entonces yo puedo obtener los ángulos, utilizando esta fórmula de acá. Y también si tengo dos lados y un ángulo. Si te fijas aquí también te dije dos lados y un ángulo en el teorema del seno, pero el orden cambia porque aquí yo te dije lado, lado, ángulo. O sea, aquí tendría que ser C, B y gamma, en ese orden. Pero acá abajo yo te digo lado, ángulo, lado. O sea, alfa, beta, C, en este orden. Respetando el orden, por eso lo puse entre paréntesis. ¿Ya? Y esos son tips para saber cuándo utilizo el teorema del seno y cuándo utilizo el teorema del coseno, que no en todos lados lo explican por si acaso, sino que aquí lo coloqué. Y finalmente, para los ejercicios de aplicación es importante recordar esto. Cuando se habla de un ángulo de elevación, estoy hablando de un ángulo cuando yo miro hacia arriba con respecto a la horizontal, hay un ángulo de elevación, ¿ya? O sea, de la horizontal hacia arriba se toma ese ángulo de elevación. Y cuando se habla del ángulo de presión, cuando yo miro hacia abajo, con respecto a la horizontal también se mide el ángulo de presión hacia abajo, ¿ya? Para que lo tengas presente. O sea, son varias cosas que hay que ir viendo para hacer todo lo que te piden esta semana. Hasta aquí. ¿Tienes alguna consulta, Damián? ¿Algo que no hayas visto nunca? ¿Algo que te recordó? Ahora, sí, me acuerdo de esto. ¿Todo bien? O sea, el teorema del coseno y el seno no me acordaba tanto. Ya. Pero lo demás, bien. Ya, ok. Vámonos entonces a los ejercicios. Aquí tenemos ejercicios de identidades trigonométricas. A ver, déjame ver el orden. Aquí tenía este primero. Vámonos acá. Tenemos los siguientes ejercicios. Todos estos están en la guía de los propuestos, por si acaso. Bueno, hay muchos más. Yo saqué algunos nomás. Encuentro los valores exactos de las siguientes expresiones. Te dicen seno al cuadrado de 45 grados más el coseno al cuadrado de 45 grados.
obviamente aquí no se vale meter los dedos a la calculadora. Entonces, ¿dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir a esta tablita. ¿Cuánto vale el 45 grados? Cuando lo vimos aquí. Pi cuarto es igual a 45 grados, ¿ya? O sea, pi cuarto me sitúo aquí en 45 grados y te están diciendo el seno. El seno de 45 grados es raíz de 2 medios, ¿ya? Eso me sirve. Entonces aquí me voy al seno, es al cuadrado. O sea, el raíz de 2 medios lo vamos a colocar al cuadrado. El raíz de 2 medios, acá mejor dicho, ahí. El raíz de 2 medios lo vamos a colocar al cuadrado. De nuevo. Toda la... Ahí. El raíz de 2 medios entonces al cuadrado. Ahora, hay una cosa que debes recordar, es que la única parte en que las identidades, o sea, la función trigonométrica es igual, es en el seno de 45 es igual al coseno de 45. Es la única vez en que son iguales, ¿ya? Por lo tanto, si yo me voy al coseno de 45, es lo mismo, más esto de aquí, es igual a eso, ¿ya? Eso es lo que te acabo de decir, es esto. Estoy duplicando por si acaso. El coseno de 45 grados es igual al seno de 45. Porque ambos valen raíz de 2 medios. Ambos. ¿Sí? ¿Qué otra razón tenemos? Que sean iguales. Tenemos esto de acá. El coseno de 30 es igual al seno de 60. El coseno de 30. Si tú te vas a la tablita, aquí entonces viste el seno y coseno de 45 iguales, raíz de 2 medios. Después, si yo me voy al seno, acá, al seno de 60, es igual al coseno de 30. Las dos son iguales, o sea, raíz de 3 medios. Acá. Raíz de 3 medios. Ahí sí. Y la última, que es la otra, la inversa. El coseno de 60. El coseno de 60 es igual al seno de 30. Y esto es igual a 1 medio. Ahí. Entonces, acá. El coseno de 60, 1 medio, es igual al seno de 30. Ahí está. ¿Sí? Esos son importantes también de saber. Ya, entonces acá te preguntaron el seno al cuadrado de 45 más el coseno al cuadrado de 45, que sería eso de ahí. Luego hay que resolver, o sea que me quedaría 2 cuartos más 2 cuartos. Y esto es igual a 4 cuartos, que es lo mismo que 1. Ahí. Segunda, que tenemos aquí en la segunda, es igual a ¿qué? A 1 más la tangente al cuadrado de bisectos. Para empezar, bisectos en grados, ¿cuántos grados son? 30. 30. O sea, aquí tenemos la tangente al cuadrado de 30, ¿sí? Nos vamos acá a la tablita, la tangente de 30 de bisectos. Aquí la tangente es raíz de 3 tercios, raíz de 3 tercios. Volvemos acá entonces y colocamos al cuadrado, ¿cierto? La raíz de 3 tercios.
Y aquí me quedaría 1 más, ¿qué cosa? La raíz de 3 sería 3 novenos, ¿cierto? 3 novenos ahí, y finalmente aquí me va a quedar 12 novenos. Y esto es lo mismo que 4 tercios. Ahí. Y la de acá está un poquito más larga. Voy a ampliarla así. Ahí sí. Ya, vámonos entonces. Recuerda que el pisextos tiene que ver con ¿cuántos grados? El pisecto. Con el 30. Con 30. ¿Y 30 por 7 son? Eh, ¿O 3 por 7? 21. 21, ¿cierto? Entonces aquí serían 210 grados. El 3 pi cuartos. ¿El pi cuarto está relacionado con? ¿Con qué ángulo? ¿Pi cuarto? El de 45. Ya. ¿Y 45 por 3 son? 135, creo. 135, sí. Y bueno, el bisecto está relacionado con el de 30 y 3 por 5 son 15. 15. O sea, este vale 150 grados. Ahí. Ya. Ahora, ¿de qué nos sirve saber el 210, el 135 y el 150? Porque nos vamos a ir a esta tablita. A esta. ¿Ya? Sabemos que el 210 se encuentra ¿en qué cuadrante? ¿Primero, segundo, tercero? 210 grados pertenecen a qué cuadrante? Al tercero, creo. Al tercero, porque va de 180 a 270, ¿cierto? Ya, si pertenece al tercer cuadrante, los 210, y nosotros estamos hablando de el seno, ¿ya? Seno al cuadrado de 210, o sea, 210 del seno en el tercer cuadrante son negativos, ¿ya? Va a ser negativo entonces ese signo. Por lo tanto, voy a avanzar aquí un poquito más. Me queda 4 multiplicado por el algo negativo, ahí, de los 210. ¿Qué es lo que era el algo negativo? Dijimos que pi sextos, lo mismo que tenemos en el ejercicio B, pi sextos, pero ahora del seno, seno de pi sextos es igual a un medio, seno de pi sextos es igual a un medio. Por lo tanto, aquí eso negativo es de el 1/2, pero ese 1/2, recuerda que está al cuadrado, ¿sí? Porque nos dijeron seno al cuadrado. Ahí. Seno al cuadrado de eso de ahí. Esto lo voy a subir un poquito más. Ya. Ahí entonces está. El 135 pertenece al segundo cuadrante, ¿cierto? 135, segundo cuadrante, por lo tanto, en ese cuadrante, la secante en el segundo cuadrante también es negativa. ¿No ¿Ya? pertenece al primer cuadrante? No, el primer cuadrante va desde los 0 hasta los 90 grados. Ah, ¿Ya? Después, segundo cuadrante de 90 a 180. Tercero de 180 a 270 y cuarto de 270 a 360 grados. ¿Ya? Entonces, el 135 pertenece al segundo cuadrante. Y la secante en el segundo cuadrante, es negativa. Ahí. Entonces, lo que sea que nos toque aquí es negativo. Secante al cuadrado de el 135. Entonces, abre paréntesis, negativo. Y esto al cuadrado. Ahí. El 135 era 3 pi cuartos, o pi cuartos en el fondo. Secante de pi cuartos es raíz de 2. O sea, eso de ahí vale a raíz de 2.
Y lo último, la cotangente al cuadrado de 150. El 150 tiene que ver con bisectos en la cotangente, con bisecto, cotangente, acá, cotangente de bisectos, o sea, un raíz de 3. Un raíz de 3 iría aquí. Un raíz de 3. Y como el 150 pertenece al segundo cuadrante, ahora me voy a ver el signo, la cotangente en el segundo cuadrante es negativa, ¿ya? Negativa, o sea, aquí sería menos ese raíz de 3, y esto también estaba al cuadrado. ¿Ya? ¿Te fijas que tuve que mirar dos tablitas? Miré Sí. la tablita del ángulo y miré la tablita del signo. Dos cosas. Aparte de ver los radianes, tuve que ver en qué cuadrante se encontraba. Entonces, finalmente, al resolver esto de aquí, ¿cierto? Lo voy a tirar más acá. Me va a quedar, ¿qué cosa? Me va a quedar el 4 multiplicado por un medio al cuadrado, que es lo mismo que un cuarto. Positivo, porque negativo al cuadrado es positivo. Otra cosa, más el 3 por el raíz de 2 al cuadrado, que en el fondo es 2, o sea, me quedaría un 3 por 2. Y menos el 2 por 3. O sea, en el fondo el 6 se me va a ir. Este 6 que me daba aquí se me va con el de acá. Y finalmente esto vale 1. Ahí está, ¿ya? Estos son cuando te piden encontrar los valores exactos de las siguientes expresiones. Lo que yo te decía, aplicando propiedades, se resuelve. Sin meter los dedos a la calculadora, dejándolo expresado, ¿ya? Esa es una. ¿Tienes alguna consulta o duda del procedimiento? No, todo bien. Ya, vámonos entonces a los siguientes ejercicios. Ya, esos son para que te acuerdes los ángulos que son iguales. Identidades trigonométricas, ¿ya? O sea, aquí corre la parte de estas fórmulas de acá, estas identidades, ¿ya? No sé si estas las has visto alguna vez, ¿te acuerdas de alguna que te sea familiar? Yo La creo que de esta tangente de puede alfa, ser, ¿no? no, Tangente de alfa, que es seno tangente de partido en alfa, coseno. sí, es de la única que me acuerdo de eso. Ya, ok. Las identidades trigonométricas en el fondo es utilizar todas estas identidades para llegar. Es como una demostración. O sea, de este lado yo tengo que demostrar que es igual al otro lado, ¿sí? Este de aquí yo tengo que demostrar que es igual al lado de acá, y este de aquí yo tengo que demostrar que es igual al lado de acá. En realidad uno puede partir de demostrar que lo de la izquierda es igual a la derecha, o que la derecha es igual a la izquierda, ¿ya? A eso se refiere con las identidades. Vámonos a resolver. Entonces aquí tengo 1, 2 y 3 por cada ejercicio. Vámonos con la primera. Ya. Vámonos a las identidades. Tangente al cuadrado de alfa. ¿Qué opciones tengo? Con esa tangente al cuadrado de alfa, yo puedo usar esta. Mira, tangente al cuadrado de alfa sería ¿qué cosa? Secante al cuadrado de alfa menos 1, ¿cierto? Secante al cuadrado de alfa menos 1. Vamos a utilizar esa entonces. Secante al cuadrado de alfa menos 1. Ahí. Ya. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Recuerda que no hay que perder de vista a lo que yo tengo que llegar. Yo tengo que llegar a tangente al cuadrado multiplicado por seno de esto de aquí. Viéndolo de otra forma, esto podemos expresarlo lo mismo que me dijiste antes. La secante, ¿tú sabes qué es igual a qué? Al seno al cuadrado partido por coseno al cuadrado. En este caso, como están al cuadrado, hay que colocarlo todo. Coseno al cuadrado de alfa dividido en el seno al cuadrado de alfa. Y todo esto multiplicado por el seno al cuadrado de alfa. Es como para que veas a qué tenemos que llegar igual. Porque si te aparece algo así, entonces es la tangente. Ahora, ¿qué es lo que es la secante? La secante es, miremos las identidades,
la secante es igual a ¿qué? A 1 dividido en coseno, ¿cierto? Si yo despejo la secante de aquí, es 1 dividido en coseno. Por lo tanto, acá la secante me va a quedar igual a ¿qué? Esta secante de ahí sería igual a 1 igual a 1 dividido en coseno al cuadrado de alfa. Va, saqué el alfa. Entonces pasamos de la tangente, lo pasamos a la secante. De la secante pasamos a 1 partido en coseno. ¿Sí? Ahí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Déjame ampliar aquí un poquito. Lo voy a subir ahí para tener más espacio. Ya. Ahí. Voy a... recuerda que estoy trabajando solo con el lado izquierdo. El otro lo transformé por si es que llegamos a algo parecido. Podemos llegar directamente tangente al cuadrado de alfa por seno al cuadrado de alfa, o nos puede aparecer en el camino un coseno arriba con el seno abajo por seno, y es lo mismo. El mínimo común múltiplo de este lado es el coseno al cuadrado de alfa, ¿cierto? Ya, entonces el mínimo común múltiplo es eso. Por lo tanto, si ese es el mínimo común múltiplo, coseno por menos 1, aquí me va a quedar menos coseno al cuadrado de alfa. Aquí acabo de copiar y pegar otra cosa. Y aquí me quedaría entonces menos la multiplicación del coseno menos la multiplicación del coseno al cuadrado de alfa por el seno al cuadrado de alfa. Ahí. Hasta ahí. ¿Vas entendiendo el desarrollo? Sí. Ya, ok. Ahora, ¿qué tengo aquí entonces? Tengo lo siguiente. Continuamos. Ya. El 1 menos coseno al cuadrado. ¿Qué significa el 1 menos coseno al cuadrado? Eso viene de esta identidad, de la de aquí. Del seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Si yo despejo el seno, me quedaría 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Entonces el 1 menos coseno al cuadrado de alfa significa seno al cuadrado de alfa. Ya, entonces, ¿dónde voy? Aquí. Esto de aquí entonces, eso de ahí significa seno al cuadrado de alfa. Eso significa. Y ahora voy a factorizar el numerador por el seno al cuadrado de alfa. Vamos a duplicar aquí. Voy a sacar esto que ya lo ocupamos. Ahí. Entonces voy a factorizar por el seno arriba. Por lo tanto, si factorizo por el seno, aquí me va a quedar 1 menos el coseno de este, ¿cierto? Ahí. Ahí. Eso es lo que me queda. Y ahora, si ya te fijas, ya está listo el ejercicio. Pues. ¿Qué es lo que es 1 menos el coseno al cuadrado de algo? Recién dijimos que era el seno. Seno al cuadrado de alfa. Ahí. Y si tú te fijas, esto de aquí es lo mismo que está acá, representado de otra forma, ¿no? Perdón, no he terminado. No he terminado, no he hecho nada. Aquí tengo el... Ya, factorice por seno, ¿sí? 1 menos coseno, ya. Aquí tengo el seno. Aquí voy a tener la inversa si lo separo. Ahí. Voy a separar esto.
Entonces, si yo separo esto, tendría el seno por seno a la cuarta, me va a dar esto de aquí. Ya, a ver, déjame revisar. En algo me tupí. Bueno, la tangente es lo mismo que esto de aquí. Ahí. Después, esto de aquí, la secante es lo mismo que eso de acá. Mínimo común múltiplo. Entonces aquí sería el 1 menos este de aquí multiplicado por 1 y este de aquí con acá. Ya. El 1 menos coseno al cuadrado, lo mismo que seno al cuadrado. Aquí tengo este. Factoricé por el seno y me quedó 1 menos coseno. 1 menos coseno. ¿Sí? Estamos bien ahí. Y después... Va, ¿qué me tupí? Sí, adelante, déjame revisar mi apunte. 1 menos coseno acá. 1 menos coseno por seno, sí, eso está bien. Después seno cuadrado, coseno, ahí. Ah, no, estoy puramente leseando. Ahí. Esto de aquí es seno, ya. Y si los separamos ahora, la tangente, te la anoté al revés aquí, no me dijiste nada, mira. La tangente, ¿qué es lo que es? Delante me dijiste incluso que era la única de la que te acordabas. ¿Qué es lo que es la tangente? Ah, era el seno partido en coseno. ¿Cierto? Es al revés, pues. Sí. Seno partido en coseno. Ahí está. Si de hecho el ejercicio ya está resuelto. Así que ahí estamos, ok. De alfa. Porque ya llegamos. Si vas revisando, ya llegamos a esa parte. Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo, solamente que hay que separarlos. Po. Separarlos, dejarlos, da igual, es otra forma de expresarlo, ¿no? Porque si yo los separo, tengo aquí el seno por coseno y al ladito tengo el seno. Así que ahí está. Ya habíamos llegado hace rato ya. Ahí. 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 Y ahí. En el fondo esto de acá es lo mismo que la tangente por el seno. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Así se demuestran las identidades. Siguiente, el B. Lo mismo, recuerda que del lado izquierdo tienes que llegar al lado derecho. Entonces, 1 menos seno al cuadrado de alfa, acabamos de ver que 1 menos seno es lo mismo que coseno al cuadrado de alfa. Esto de aquí es coseno al cuadrado de alfa. Y 1 más la cotangente al cuadrado de alfa, veamos si hay alguna identidad. Cotangente, aquí. 1 más la cotangente al cuadrado es igual a la cosecante al cuadrado de alfa. Cosecante al cuadrado de alfa. Entonces el denominador sería cosecante. Cosecante. Ahí. Cosecante al cuadrado de alfa. Ya. ¿Tenemos el coseno? Sí, tenemos el coseno, nos falta el seno. Ahora, ¿qué es lo que es la cosecante al cuadrado de alfa? La definición de cosecante. La cosecante es la inversa de, aquí mira, cosecante es la inversa del seno. Por lo tanto, 1 partido en seno es lo mismo que cosecante de alfa. Entonces, 1 partido en seno, esto de aquí, 1 dividido en el seno al cuadrado de alfa, es lo mismo que eso de aquí. Ahí. ¿Ya? Y ahora por la parte de álgebra nomás, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Si se invierte el orden, me quedaría entonces el coseno al cuadrado de alfa. Ahí. Multiplicado por qué? El 1 partido en seno se invierte, ¿cierto? Porque es una fracción. Una de las fracciones coseno al cuadrado de alfa partido en 1, dividido en 1 por el seno al cuadrado de alfa. Entonces aquí se invierte, por lo tanto el seno pasaría arriba. Y ya llegamos a la demostración. Solamente que nos apareció el coseno, puede ser. La multiplicación es conmutativa, así que da igual. Así que este pedacito de aquí es lo mismo que esto de acá. ¿Ya?
Ahí está demostrado entonces. ¿Consultas? Esta era más cortita. ¿Podría repetir lo mismo? O sea, de nuevo el último paso. Ya, lo que pasa es que este coseno, recuerda que ese es el numerador, ¿ya? Y este numerador, en el fondo es esto, dividido en 1, ahí. Entonces, ¿cómo se resolvía esto? Extremos con extremos y medios con medios. ¿Te acuerdas de esa relación? Sí. Ya, entonces en el fondo coseno se multiplica con seno y 1 por 1. Se invirtió, ¿sí? Son dos divisiones o dos fracciones que se están dividiendo, por lo tanto se invierte el orden. Y de ahí me salió la última parte. ¿Ya? Ah, y ahora sí. Ya. Y la última. Esa de ahí. ¿Qué va a pasar en este caso? El coseno lo vamos a multiplicar dentro, ¿cierto? Ahí me va a quedar ese. Y esto multiplicado por ese de ahí. Ahora, ¿qué podemos hacer? Recuerda que tenemos que llegar a 1 menos seno al cuadrado de alfa. La tangente la vamos a descomponer. La tangente era, ahora sí, la tangente era seno partido Coseno. en coseno. Aquí le vamos a poner seno dividido en el a veces cuesta agarrar lo que uno quiere en la fórmula, como que se toma todo. Pero un alfa nomás. Ya, lo voy acá. De alfa menos eso de ahí. Ya, y dijimos que ese era seno partido por coseno. Ahí, ya. Ahí sí, seno partido por coseno. Ya. ¿Qué podemos hacer aquí? Si te fijas, tenemos aquí el coseno con el coseno se me va a ir, ¿cierto? Así que simplemente me va a quedar coseno con el coseno de alfa menos el seno. Ahí. Y ahora aquí lo que es el coseno, la función trigonométrica del coseno al cuadrado es lo mismo que 1 menos seno al cuadrado. De hecho ahora caché que anoté mal esta. Esto era un menos 2. Ahí sí. Era un 2. Está en la guía por si acaso. Yo lo anoté mal. Ahí. Entonces aquí sería 1 menos el seno al cuadrado de alfa. Ahí. Y por lo tanto, esto último de aquí, el seno con el seno se suman, así que te va a quedar el 2 seno de alfa. Netamente saber las identidades nada más. Tampoco tiene algo así como, el problema es darte cuenta como qué, cuál uso, qué propiedad utilizo, etcétera. ¿Ya? Ahí está. Pero sí se trabaja con las identidades, por si acaso. ¿Alguna consulta del ejercicio? Todo bien. Ya. Aquí voy a arreglar esta. Ahí. Ya. Vámonos a aplicaciones. ¿Ya? Estos son los ejercicios de aplicación. Aquí entonces tenemos que acordarnos de qué es lo que era un ángulo de elevación, un ángulo de depresión, etc. La primera. Dice, un dirigible a 800 metros de altura distingue
un pueblo con ángulo de depresión de 15 grados, ¿a qué distancia del pueblo se halla el dirigible? Ya, entonces tenemos un triángulo rectángulo para empezar. Vamos a hacerlo ahí. Entonces, acá arriba está el dirigible, está a una altura de 800 metros, ¿cierto? De 800 metros, ahí. Y dice que distingue con un ángulo de depresión de 15 grados. Entonces, acorde a lo que vimos, el ángulo de depresión es con respecto a la horizontal, con respecto a este. ¿Ya? O sea, los 15 grados están aquí. 15 grados. Están en esta partecita. Ahí. No me queda nada muy horizontal. Ahí sí. Ya. Y te dicen, ¿hay otro dato? No, no hay ningún otro dato. ¿A qué distancia del pueblo se halla el dirigible? ¿Ya? Entonces, nos están pidiendo la distancia. Vamos a colocar entonces la distancia. Aquí. Ya. Trigonometría entonces. ¿Qué podemos hacer? Completar el ángulo. ¿Sí? Nosotros sabemos que el ángulo de acá vale 75 grados. Esa es una opción. O ocupar los ángulos alternos internos, que tú sabes que este ángulo de acá sería de 15. ¿Sí? Utilizando propiedades también de ángulos alternos internos, etc. Entonces, para obtener la distancia D hay que usar las razones trigonométricas. ¿Sí? Si yo tengo el ángulo de 75, me voy a tomar del ángulo de 75, el 800 es adyacente a los 75 grados. No tengo la hipotenusa, pero me están pidiendo el otro cateto. Es como que tengo un cateto, me falta el otro cateto y tengo el ángulo. La única razón trigonométrica que utiliza los dos catetos es la tangente. ¿Sí? O sea, aquí tendríamos la tangente de los 75 grados. Ahí. Es igual a ¿qué? Es igual a opuesto, que sería la distancia que nos están pidiendo, partido por el adyacente, que son los 800 metros. Ahí. Por lo tanto, la distancia aquí va a ser igual a ¿qué? La distancia va a ser igual a los 800 multiplicado por la tangente de los 75 grados. Ahí. Ahora, la tangente de 75, ¿por qué no es tan como trivial hacer eso? No, hacer eso lo encuentro trivial. No sé tú. Lo que llevamos resuelto hasta aquí. También. O sea, yo encuentro que lo que resolví aquí es como súper fácil. No sé tú. Sí, o sea, en física ocupamos la calculadora nomás. Ya. Es que acá la idea es no ocupar la calculadora, porque ahora en esta parte el profe te pide como la tangente de 75, trabájela de tal forma que lo deje expresado, pero sin usar calculadora. ¿Ya? Por eso lo primero que hicimos fue esto. El profesor parte con esto de aquí. ¿Ya? Justamente para que tú en los ejercicios de ahora lo utilices. Es como no meta los dados a la calculadora, déjelo expresado. Ah, ya. Ya. Entonces, este de aquí, ahí. La tangente, en el fondo, esta distancia de aquí, la vamos a trabajar. La única opción, recuerda que en la tablita tenemos el ángulo, en esta tablita que nos dieron aquí, que están los apuntes, la única opción que tenemos es 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. O sea, la tangente, la tangente de 75 la podemos separar en 45 más 30, ¿sí? Porque me da 75. 45 más 30 me da 75. Ya, entonces me voy a eso. Voy a separar aquí, que sería 45 grados más 30 grados. Estoy diciendo exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué propiedad voy a usar para resolver esta, la tangente de esto? La identidad que me dieron. ¿Cuál fue la identidad que me dieron? La identidad fue esta de aquí. Tangente de alfa más beta es igual a la tangente de alfa más la tangente de beta, dividido en 1 menos la tangente de alfa,
por la tangente de beta. Vamos a copiar esto y lo vamos a trasladar acá. Entonces voy a recortar aquí. Esa es la que me sirve. O sea, utilicemos esa propiedad. Por lo tanto, aquí me va a quedar ¿qué cosa? Me va a quedar la tangente de 45, la tangente de alfa, ¿cierto? Más la tangente de beta, que serían los 30 grados. Ahí. Todo esto dividido, vamos a colocar aquí un paréntesis. Todo esto de aquí dividido, entonces, ¿en qué cosa? Dividido en 1 menos la tangente de los 45 por los 30. Tangente de 45 grados multiplicado por la tangente de los 30 grados. Ahí. Ya. Ahora, ¿cuánto vale la tangente de 45? Vámonos a la tablita. Me interesa la de 45 y la de 30. Ya. La tangente. Entonces, la tangente de 45 grados es 1. Tangente de 45, lo voy a anotar aquí. Tangente de 45 es 1. Y la tangente de... ¿Cuál otro te había dicho? De 30, ¿cierto? Sí. De 30. Sí, la tangente de 30 es raíz de 3 tercios. Tangente de 30. Ya, raíz de 3 tercios. Ahí tengo las dos. Vámonos acá. Reemplacemos entonces. Tenemos. Voy a bajar aquí. La tangente de 45 dijimos que era 1. Así que esto es 1. Más la tangente de 30 que era raíz de 3 tercios. Vamos a colocar aquí la raíz. Raíz de 3 tercios. Yo encuentro que el ejercicio era como todo tan fácil hasta que se acordó el profe que hay que hacer toda esta cuestión. Es como que le encanta joder la vida. Son felices. Ya. Entonces, ahí. Hay que seguir solucionando nomás, po. Nada más que hacer. Veamos qué nos da aquí. Quiero correrla un poquito más para arriba para tener más espacio. Ya, ahí sí. ¿Por qué en el denominador dio 1 menos 1 por 1? Espera. No, ese es 1 nomás. Este era un por. Ahí. Ahí sí. El 1 de la fórmula, la tangente de 45 es 1 y la tangente de 30 de raíz de 3 tercios. Ahí sí. Entonces, si resolvemos acá, mínimo común múltiplo es el 3. O sea, aquí me va a quedar arriba un 3 más raíz de 3. Y abajo aquí me va a quedar, si multiplico, sería eso de ahí, ¿cierto? Por lo tanto, aquí me va a quedar un 3 menos el ese de ahí. Resolviendo esto, la distancia es igual a los 800. El 3, este 3 con el 3 se me va a ir, ¿cierto? O sea, aquí me va a quedar simplemente en el numerador, me va a quedar este. Y en el denominador me va a quedar esto de acá. Ahí. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a racionalizar. Vamos a colocarle ahí un corchete. Y vamos a racionalizar el numerador con el denominador. O sea, para racionalizar aquí es lo mismo que el denominador, pero en positivo, ¿cierto? Ahí. Y ahí. Ya. Entonces, esto de acá, finalmente, esto me va a quedar los 800 multiplicado por, si racionalizo el numerador, me va a quedar 3 por 3 que son 9, ¿cierto? Me va a quedar un 9, vamos a colocar un paréntesis, 9, y después me queda más el 6 raíz de 3, 6 raíz de 3, y más un 3.
más un 3. Ya. Con respecto a lo que resolví en el numerador, ¿algún problema? En el fondo multiplicar. 3 por 3, después el 3 por raíz de 3, que te quedaría 3 raíz de 3. La otra parte, 3 raíz de 3, y por eso me sumó el 6 raíz de 3. Y la multiplicación de raíz de 3 por raíz de 3, que en el fondo es 3. Lo mismo en el denominador. Me quedaría 3 por 3, que son 9, más por menos, tú sabes que se anula el del medio, y me quedaría más por menos es menos, y me quedaría 3. Ahí. ¿Se entiende esa partecita, Damián? Sí. Ya. Y ahí, entonces, voy a correr este un poquito para acá. Para tener más espacio. Ahí. Entonces, este de aquí va a ser igual a ¿qué? La distancia va a ser igual a los 800 metros. Arriba me va a quedar 12 más 6 raíz de 3. 12 más el 6 raíz de 3. Y abajo me va a quedar un 6. Ahí quiero que me quede en una línea más. Y esto dividido en 6, ¿cierto? Por lo tanto, igual se me va a simplificar con el numerador con el denominador. Ahí. Porque el 6 que me quedó abajo, o sea, este 12 dividido en 6 sería 2, y el 6 dividido en 6 se va. O sea, finalmente esto me va a quedar 2 más raíz de 3. 2 más raíz de 3. No sé si revisaste la guía de los ejercicios propuestos. ¿Alcanzaste a ver la idea o no? No. Nada. Ya. Esto es lo que te aparece como resultado. O sea, nunca se metieron los datos a la calculadora. ¿Ya? Pero de ahí salió. ¿Ya? Esa es la idea de estos ejercicios. O sea, es como, no me meto los dedos a la calculadora, déjeme todo expresado. De alguna forma. Siguiente ejercicio. El B. Tenemos entonces aquí, dice, una roca se eleva a 24 metros sobre el agua, o sea, es una roca que está arriba, porque está el agua, y está a una altura de 24 metros. Desde su cima se observa un bote con un ángulo de depresión de 30 grados, o sea, igual vamos a utilizar este triángulo. Ahí, entonces, la roca tiene una altura de 24 metros. Ahí. Y el ángulo de depresión se da aquí, con respecto a la horizontal. Voy a copiar esto. Pero ahora es de 30 grados. Ahí. Y te dice, ¿cuál es la distancia entre el bote y el pie de la roca? O sea, la misma partecita de aquí, la distancia que está acá abajo. O sea, la función es la misma que está de acá. Ya, aquí tienes la tangente, el ángulo de aquí sería 60, ¿sí? Porque 60 más 30 me suman los 90. La distancia aquí son 24. Aquí me va a quedar entonces 24 por la tangente de 30, o sea, de 60. Y la tangente de 60, según la tablita aquí, la tangente de 60 es raíz de 3 solita. Raíz de 3. Entonces, este es raíz de 3. O sea, te quedaría 24 por raíz de 3 metros. Acuérdate que unidad de medida, metros. Bueno, los profes de física, unidad de medida. Acá en matemática no es como tan importante. Ya, ahí está. El otro ejercicio. Bueno, un poquito más fácil porque en realidad era como directo, tangente de 60. Nada que hacer. En cambio, la otra, la tangente de 75, hubo que descomponerla. ¿Ya? ¿Consultas de ese? No, era igual que el otro. O sea, Sí, parecido. era igual que el otro. El tercero es distinto. Vamos a duplicar.
Ya, acá te dice, en plena llanura se encuentra un fuerte. Una patrulla de reconocimiento de su punto más alto con un ángulo de elevación de 10 grados. O sea, vamos a hacer el triángulo para el otro lado. Ya, vamos a suponer que estoy mirando de acá. Ya, estoy mirando así y hay un ángulo de elevación de 10 grados. Ya, después te dice, luego de acercarse 200 metros sobre la patrulla lo ve con un ángulo de elevación de 15. O sea, esta persona avanzó 200 metros, caminó, supongamos que caminó 200 metros aquí, y nuevamente miró hacia arriba, y ahora había un ángulo mayor, un poquito más grande. Ahí, había un ángulo de 15 grados. Después dice, ¿cuál fue la altura del fuerte y su distancia al segundo punto de elevación? O sea, no se sabe esta distancia de aquí, una incógnita, X, ni tampoco se sabe cuál es la altura. Le vamos a poner H. ¿Ya? Ahí. En el fondo, ¿qué es lo que tengo? Tengo dos triángulos grandes. Vamos a dibujarlo bien aquí. Ya, voy a tener un triángulo. Vamos a hacerlo en otro color. Ahí. En el fondo tengo un triángulo grande que sería ese. Voy a poner al fondo. Bueno, no era al fondo, Este lo vamos a tener al frente. Y... ya, pero me interesa que entiendas que se forma un triángulo ahí. Ya. Vamos a dejarlo sin relleno mejor. Sin relleno y vamos a poner solo el contorno. Ahí sí. Contorno más grueso. Ya. Ahí sí. Traer al frente. Ya. Tenemos un triángulo que se forma, ¿cierto? Aquí, contando los 10 grados. Y después hay otro chiquitito de cuando avanzó los 200 metros. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica de lo que estamos viendo? Sí. Ya. Estoy netamente planteando el ejercicio, el texto, lo estoy llevando un dibujito. Entonces, tenemos que calcular esta distancia X y tenemos que calcular la altura. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a sacar este texto y voy a colocar solo la respuesta. Ya. ¿Qué vamos a hacer entonces con el primer triángulo? Para poder calcular la altura con el triángulo que está en morado, con el primer triángulo que se forma, yo puedo utilizar la tangente. Ya, en realidad casi siempre en estos ejercicios se usa como la tangente. Entonces, la tangente de los 10 grados, es igual a ¿qué? A cateto opuesto, que sería la altura, dividido en cateto adyacente. El cateto adyacente vale los 200 más el X, ¿cierto? Toda la base. 200 más el X. Eso por un lado. Ahora, si yo quiero calcular del otro triangulito que se forma acá, de este, del que está en amarillo, la tangente del ángulo que tiene ahí, la tangente de los 15 grados, esto es igual a ¿qué? Es igual a la altura partido por X. ¿Sí? Ya, ahí tengo como las dos ecuaciones principales. Ahora, despejemos la altura de ambas. Si yo despejo la altura de la primera ecuación, de esta de aquí, ¿qué me va a quedar? Que la altura es igual a la tangente de los 10 grados, ahí, dividido, ¿cierto? No, perdón, multiplicado, no dividido. Aquí,
multiplicado por los 200 más x. Y lo mismo con la otra ecuación. Si yo despejo el valor de h de la otra ecuación, sería la tangente de los 15 grados multiplicado por x. Ahí. Ahora voy a igualar las dos ecuaciones, ¿sí? O sea, voy a igualar esta, porque h es igual a h. Esa ecuación la voy a igualar a la tangente de los 15 por x, ¿ya? Vamos a empezar a resolver entonces esta ecuación, este sistema que se formó aquí. O sea que me queda 200 por la tangente de 10 más x por la tangente de 10. 200 por la tangente de los 10 grados más el x por la tangente de 10. Ahí. Y esto es igual a eso de ahí. Voy a despejar entonces lo que no tiene tangente, ¿cierto? Lo dejo a un lado, que serían esto, los 200 por la tangente de 10. Y al otro lado voy a dejar todo lo que tiene x y lo voy a factorizar enseguida. O sea, la tangente de los 15 grados, y como ese estaba positivo pasó negativo, menos la tangente de los 10 grados. Ahí, ¿ya? Por lo tanto, si despejo entonces el valor de x, x representa a la distancia, ¿cierto? Que está entre el segundo punto de medición y la torre, o no sé qué lo que era. ¿La torre decía o no? El fuerte. Ya. Entonces, finalmente, ¿cuánto vale x? X vale esto de aquí, que sería ese pedacito de ahí. ¿Ya? Dividido, ¿cierto? En esto de aquí. O sea, esto ahí, dividido en eso de acá. Eso vale x, o esa sería como la distancia. Y así, tal cual, no, ningún dedo a la calculadora, es dejarlo expresado. Ya, tenemos listo entonces la distancia. Vámonos a la altura. La altura la vamos a sacar reemplazando, por ejemplo, este pedacito de aquí, ese de aquí, por el valor del x que acabamos de encontrar. Entonces, el x que acabamos de encontrar es este de acá. Ahí. O sea, arriba tengo que agregarle qué cosa en este de aquí, multiplicado por la tangente de 15. ¿Ya? Ahí. ¿Entendió el ejercicio? Sí. Ya. ¿Puede volver a la parte de atrás para sacarle una foto? Pero la envío al grupo. Ah, ya. No te preocupes, la envío. Ya. Ya. Ahí estaría entonces, siempre algo así ponen, porque es como más complicado. Tiene como más cosas. Y lo último son ecuaciones. Esta de acá. Entonces, lo primero era demostrar sin meter los dedos a la calculadora. Es como resolver sin meter, utilizando propiedades. Después, identidades. ¿Ya? La identidad tienes que llegar de un lado a otro. Luego, aplicación. Y finalmente, la ecuación. ¿Ya? La ecuación, como cualquier ecuación que se trabaja, solamente que ahora son trigonométricas. Esa es la única diferencia. Eso quiere decir que en la primera, como es una ecuación, todo se tiene que pasar para un lado. ¿Sí? Entonces, aquí pasaría, por ejemplo, menos 2 más, y esto es igual a 0. Ahora, el coseno con el coseno se van a sumar, ¿cierto? Así que aquí me va a quedar 2 coseno. Ahí. Ahí. Ahora, ¿qué propiedad conocemos? La idea es dejar todo en función de o de seno o de coseno. ¿Ya? Esa es como la idea. El seno es lo mismo que el seno al cuadrado de x, es lo mismo que el 1 menos coseno al cuadrado. 1 menos coseno al cuadrado de el x. ¿Sí? Lo transformé. Ahí. Por lo tanto, ¿qué me está quedando aquí? Me está quedando el... Ahí.
Ya, aquí el coseno con este me va a quedar coseno, ¿cierto? En el fondo, este pedacito de aquí me va a quedar coseno al cuadrado de x y el 1 menos 2 me va a quedar menos 1, igual a 0. Por lo tanto, finalmente este de aquí me queda que el coseno al cuadrado de x es igual a 1, ¿cierto? Y si yo, la única forma de eliminar el cuadrado de algo es aplicar raíz, multiplicado por raíz. Y el coseno finalmente, el coseno de x es igual a más menos 1. Acuérdate que la raíz tiene una parte positiva y negativa, ¿ya? Así que aquí sería más menos 1. Hay que acordarse de eso, que la mayoría se olvida de la parte negativa. Y aquí, sobre todo en las trigonométricas, es súper importante acordarse de eso. Ya, entonces, en el fondo te están diciendo que el coseno de qué ángulo te da 1 y el coseno de qué ángulo te da menos 1. Esa es como la pregunta, ¿sí? Esto en el fondo de aquí es lo mismo que aplicar la función trigonométrica inversa. O sea, el coseno a la menos 1 de x es igual a, el coseno a la menos 1 de 1, perdón, es igual al ángulo. Ahí. Y el coseno a la menos 1 de 1 es igual al otro. Coseno menos 1. Porque esa es la función trigonométrica inversa. De menos 1 es igual al otro ángulo. Pero recuerda que aquí te dicen que trabaja entre 0 y 2pi, o sea, tienes que dar la vuelta completa. ¿Ya? Por lo tanto, según esto, si nosotros vemos la tablita que en el fondo está aquí resuelta, ahí. ¿Dónde está? Aquí. Nos vamos al coseno. Nosotros sabemos que el coseno de 1 está en 0 y el coseno de menos 1 está en pi. ¿Sí? O sea, tenemos aquí, tenemos el 1 y después en pi tenemos el menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, si nos damos la vuelta completa, entre 60 también es 1. Finalmente, los valores que solucionan esta ecuación son coseno de 1, dijimos que era 0 y 2pi. Porque da la vuelta ahí mismo, y 2pi. Así que tienes que tomar los dos extremos. Y el de menos 1 era 180. O pi. Ahí. ¿Ya? Así se soluciona la ecuación. ¿Alguna pregunta con esta que acabamos de ver, Damián? No. Ya. Ahí. Esta, mira. Aquí tiene un coseno de 2x. Ahí tenemos algo distinto. Identidad trigonométrica del coseno de 2x. Cuando yo tengo el coseno de 2x, esto es igual a seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x. Seno al cuadrado de x. Ahí. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a reemplazar primero. Vamos a tomar esta ecuación. La vamos a duplicar. Y esto de aquí ahora es esto. Ahí. ¿Ya? Juntamos los cosenos. Por lo tanto, me va a quedar solo un coseno. Ahí. Voy a sustituir esta. Esta sería igual a 1 menos coseno al cuadrado ahí, de x. Después aquí me quedaría el 1 menos 1, ¿cierto? Coseno ahí, me va a quedar 2 cosenos. A ver, ¿en qué me tupí? Y aquí sería seno al cuadrado por coseno, ahí. Después sumé los cosenos, ¿sí? Este de aquí sería 1 menos coseno. Es que ahí se me está eliminando todo, ¿cierto? Al verla así. ¿O yo veo mal? Tengo una duda. Ya, ¿cuál es la duda? ¿Por qué primero? Está al revés, ahí está el problema. Este es coseno primero. Y el otro es seno. Ya, ¿por qué qué?
¿Por qué primero empezó a desarrollar? O sea, el 2 coseno ya lo pasó justamente de donde está ahí y abajo empezó a desarrollar lo mismo que al principio. ¿No? Porque, sí, me di vuelta aquí con el ejercicio. Ya, con la fórmula. Era esta, ¿ya? Por lo tanto, aquí sumo, o sea, si sumo me va a quedar 3 coseno al cuadrado de x, ¿sí? 2 coseno más coseno me va a quedar 3 coseno al cuadrado de x. Ahora, ¿por qué hago esa transformación? Porque la ecuación tiene que quedar todo en función de una sola. O queda todo en función de seno o queda todo en función de coseno. Eso es. Por eso sigo transformando. Por eso yo te dije voy a tomar el seno y lo voy a transformar en coseno. El seno es lo mismo que 1 menos coseno al cuadrado de x. ¿Ya? O sea, toda la función tiene que quedar en una variable. O seno o coseno. Por eso se transforma. Esto de aquí entonces es igual a ¿qué? Si resuelvo este signo negativo me va a quedar menos 1, menos por menos me daría más. Coseno al cuadrado de x. Si sumo los cosenos me va a quedar 4 coseno, 4, y el menos 1 con el menos 1 me van a quedar menos 2. Ahí. Entonces aquí tengo 4 coseno al cuadrado de x es igual a 2, ¿cierto? Porque el 2 que estaba negativo lo pasé positivo. Por lo tanto, el coseno al cuadrado de x es igual a ¿qué? A 2 cuartos, pero 2 cuartos es lo mismo que un medio, ¿cierto? Y finalmente, el coseno, si yo le aplico raíz, me va a quedar el coseno de x es igual a más menos raíz de un medio, ¿sí? Más menos raíz de un medio. Ahí, raíz de un medio. Y el raíz de un medio creo que es, el raíz de un medio es lo mismo que 1 dividido en raíz de 2, ¿cierto? Y eso se puede racionalizar. 1 dividido en raíz de 2, el raíz de 2 yo lo puedo racionalizar aquí por raíz de 2 en el numerador y en el denominador. En el fondo, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque el 1 raíz de 2 en la tablita no está. No aparece. Por eso lo estoy racionalizando. En cambio, este sí aparece. Si yo racionalizo, aquí, esto es lo mismo que decir 2 raíz de 2 medios. Y el raíz de 2 medios es 45 grados. Si tú te vas a la tablita, el raíz de 2 medios, este x es igual a 45 grados. Vámonos al coseno, mira. Coseno de x de raíz de 2 medios. Coseno de raíz de 2 medios, pi cuartos, 45 grados. Así que ahí está resuelto. Y acuérdate que es la parte positiva y negativa. O sea, esta de aquí es pi cuartos. Todos los pi cuartos que están dentro del círculo te sirven. O sea, tenemos pi cuartos, después tenemos del pi cuarto, nos pasamos al 135, que serían 1, 2, 3 pi cuartos. 3 pi cuartos. Después tenemos el 3, el 4 no cuenta, 5 pi cuartos. Y después tenemos el 7 pi cuartos. Y ahí estarían todos. Ahí. Esas son todas las posibles soluciones de la ecuación. ¿Te fijas que no basta con poner solo un valor? Hay que colocarlos todos, porque te dicen que la ecuación tienes que verla entre 0 y 2pi.
O sea, son todos los valores que cumplen con eso. Así que ahí está. ¿Ya? Esto es un poquito más complejo. Yo creo que de todo, esto es lo que tiene como más complejidad. Pero tampoco se ve como tan complejo el tema. No sé qué te parece a ti. O sea, sí tiene un grado de complejidad, pero practicando se hace fácil. Ujú. Aquí, yo todos los ejercicios los saqué de la guía de los propuestos, por si acaso. Porque hay una de resueltos y otra de propuestos. Estos vienen de los propuestos. Así que es lo que en la semana les van a pasar. Sí, porque de hecho tienen mañana clase y el miércoles también. Así que ya te adelantaste a la materia. Pero es lo que se va a ver esta semana. ¿Ya? Así que aquí quedamos por el día de hoy, Damián, y espero que te haya servido la clase del día de hoy. ¿Tienes alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, Ya. Voy a enviar el PPT al grupo, ¿ya? Así que ahí lo ya. vas a tener. Ya, Damián, quedamos hasta aquí entonces. Que tengas una buena semana y que te vaya súper bien. Igual, muchas gracias. Cuídate. Chao, chao. Chao.